Dice en Hechos capítulo 21 y el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. La vejez de Felipe, el último viaje y su última estación, ¿cómo la vivió? ¿Usted también ya llegó a esa etapa? ¿Usted también llegó ya a esa ciudad? Diríamos que no solamente hablando de una vejez, también podríamos decir el final de una carrera donde llegaste a la cúspide. Algunos llegan muy temprano, por no decir llegamos antes de lo que pensaba nuestra humanidad, pero a Dios le plació. En esa parte donde hay quienes mucho tiempo tienen que esperar, pero como tú te dejas guiar por Dios, igual que Felipe, Dios lo llevó a Azoto, Dios lo guió a Cesarea y se quedó donde Dios le dijo que se quedara. Pero se quedó con la actitud precisa, porque Felipe, llegando allí a esta ciudad habitada realmente mucho por extranjeros, por romanos, me lo imagino predicando a todos, aprendiendo hasta el latín, porque Cesarea debía su nombre incluso al César. Por eso se llamaba esa ciudad así, por el César. Y este César fundó esa ciudad y puso por gobernador a otros, pero su ciudad la puso así con su nombre, Cesarea, la ciudad del César. Ahí predicaba, y predicaba desarrollando su ministerio. Déjeme entrar un poquito más en la humanidad de Felipe, porque puedo deducir que Felipe llegó soltero hasta Cesarea. Bueno, si no, creo que la Biblia también diría: y entonces Felipe y su mujer iban de camino y se subieron al carro del etíope que iba hacia Etiopía. O el Espíritu arrebató a Felipe y su mujer, pero no. Felipe está solo y demuestra a él como un hombre que llega solo a predicar también. De pronto yo no dudaría que pudo también haberse casado, si existiera la evidencia como tal, porque de pronto se pensó que el diácono también tenga una mujer, entonces pudo haber tenido ese requisito, pero no iré más allá de lo que dice la Biblia. Ahora, puedo deducir que en Cesarea sí está con su esposa, bien que la haya conseguido allí de parte de Dios o que haya llegado ella luego, porque con ella hacen su hogar permanente, se quedan allí y tienen hijos. Y la Biblia entonces me acaba de describir que alcanzó a tener 4 hijas, 4 muchachas. ¿Qué pasa con ellas? Estoy hablándote del final del viaje de Felipe en su casa. ¿Cómo hizo Felipe ahora para hacer el ministerio de Dios, seguir siendo diácono, o como ahora lo llegaron a llamar, el evangelista? Porque hasta Pablo, que en este versículo aparece con Lucas haciendo una estación y quedándose a posar en la casa de él. Para Pablo ya Felipe tenía otro nombre, ya no era el diácono porque no estaba sirviendo en las mesas. Ahora era el evangelista. Pero ese título no se le subió a la cabeza a Felipe. Recuerda que él no se guiaba mucho en eso. Él solo llevó el evangelio a donde iba, con quienes estaban. ¿Y dónde estaba ahora? Estaba en casa. Estaba con sus hijas. ¿Para quiénes sería el evangelio? Pues también para los otros gentiles, pero también para su familia. Con esta expresión ya tenemos un par de lecciones. Sí, número 1, Felipe se quedó donde Dios le dijo que se quedara, porque no vino otra orden del Espíritu. Felipe se quedó con alegría y con gusto, haciendo todavía su labor, tanto que fue conocido como el evangelista ahora. No dejó ni cambió su don. Oiga, hay gente que cambia cuando cambian de ciudad. Hay gente que cambia cuando cambian de compañías. Lo cambian de empresa y ya cambió. Le cambian el sueldo y ya cambió. Usted no cambie. Y si ha de cambiar, sea para crecer en Dios. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Ay, hermano, yo estaba en el campo, era muy
servidor a Dios, pero usted sabe, aquí llegamos a la ciudad, los muchachos ya comenzaron a estudiar, hermanos, se me aflojaron del camino, y a uno también con el trabajo ni le queda tiempo para ir al culto. ¿Qué te pasó? Si tú eres el mismo y con el mismo Dios y con las mismas experiencias, ¿te cambió porque cambiaste de estrato, cambiaste de Dios? ¿Porque cambiaste de localidad geográfica, cambiaste de Dios? Eso es si tienes una experiencia que es influida por lo externo. Pero si tú tienes un pacto íntimo con Dios, yo a Él no lo cambio. Yo no cambiaré de lo que Dios ha estado haciendo conmigo. Así debe decirlo. Así lo hizo Felipe. Ahí es Cesarea, la ciudad más mundanalizada de ese orillo de Palestina. Ahí en Cesarea, Felipe siguió siendo el mismo hombre de Dios y al contrario reforzó su servicio. Ahora se le conocía como el evangelista. Yo no me imagino a Pablo y a Lucas diciendo: vamos a visitar a Felipe. Imagínense, pobrecito, él cuando estaba en Jerusalén era consagrado como Esteban. Y cuando estaba en Samaria, ese hermano fue un buen pastor, qué fama la que tuvo. Ya no tiene una congregación en Samaria. ¿Y se acuerda cuando fue a las misiones y habló con el africano? Sí, pero ahora está en Cesarea. Esa ciudad muy mundana. Y como él ya nunca llegó a ser apóstol, ni él nunca llegó a tener un título de autoridad, ¿cómo estará su familia? ¿Estará perdido Felipe? ¿Se habrá descarriado su esposa, sus hijas? ¡Wow! Eso no pasa con los que tienen su mirada en Dios. Mire lo que encontraron. Y me gusta que lo escribió Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque él pudo solo decir: y posamos en la casa de Felipe y ya. Pero no, se quedó admirado Lucas y dijo: y este Felipe, que era uno de los 7, el que era de los diáconos, el que había sido uno que comenzó sirviendo a las mesas, en esa casa vimos que tenía 4 hijas doncellas que predicaban. ¡Uy, qué hermoso! Que puedan decir: de tal palo, tal astilla. Pero yo prefiero, como dice la Biblia, tal la madre, y que déjeme decir, tal de los padres, así los hijos. No por lo que les predican. Yo no me imagino a Felipe haciendo un instituto bíblico con esas muchachas. Venga, las preparo. No, tal vez no fue de esa forma tan formal, valga la redundancia. Quizás las niñas solo miraban a su papá madrugar en la mañana, leer el rollo, hacer oración a Dios y verlo cómo sentía compasión por un perdido. Decirle a su esposa: amor, vamos, que allá fulano está que quiere beber la cicuta o suicidarse. Vamos, que mira que está oyendo la palabra y quiere ya dejar la idolatría de su Dios pagano. Me imagino a un Felipe viendo a las niñas encontrar: si papá dice que eso es importante, eso es importante. Porque hasta aquí nos ha traído, nos ha guardado. Nuestra familia es más feliz que otras. Tiene que ser que lo que ellos no tienen, lo tenemos nosotros. ¿Cómo evangelizar un hijo? Hubiera sido especial que Felipe hubiera escrito ese libro. Pero cuando yo veo la historia de Felipe, Felipe enseñó lo que él vivía. ¿Qué le pudo haber dicho a sus hijas? Hijas, ¿sabes cómo se gana la gente? Sirviéndoles. ¿Sabes cómo se ama a Dios? No importa si te ponen a servir las mesas, hagámoslo. Y si de pronto te toca huir porque alguien te quiere matar, comienza a predicar la palabra. No desprecies a los que antes la gente despreció, como los samaritanos. Me imagino a Felipe contándoles: cuando yo llegué a Samaria, habían paralíticos, endemoniados, había hasta un Simón el mago, y él llegó y también creyó al evangelio. Pero después Pedro y Juan me lo ayudaron a terminar de convertir, porque él en su corazón tenía amargura por haber perdido su fama anterior del mundo. ¿Cuántas cosas le contaría Felipe a sus niñas? Hijas, hay fama en el mundo temporal, pero esa no da alegría. Hija, miren, como le aprendí a Pedro y a Juan cuando me acompañaron en Samaria, lo de Dios no se compra con dinero. Experiencias, sí. Se gana a la familia hablándole lo que tú has vivido con Dios.
Me imagino a una niña diciéndole: papi, cuéntenos esa vez que usted se acercó a hablarle a un extranjero y lo bautizó. O cuéntenos cómo fue eso de que el Espíritu te arrebató y cuando abriste los ojos estabas en otra parte. Porque había un Felipe que emocionado mostraba lo enamorado que estaba con Dios y lo fascinante que era servirle a Dios. Algunos de nuestros hijos no aman servir a Dios. Si es tu caso, pregúntate: ¿será que ellos no han visto que mi vida disfruta lo que hago para Dios? Ellos saben que tienen papá y mamá cristiana, pero si la ven en hiel de amargura, ¿cuándo van a creer? Si lo ven quejarse siempre. Yo pienso que estas niñas no oyeron quejar a su papá. No, mi hija, yo iba para África y mire, me manda el Espíritu al desierto. Me manda el Espíritu a Azoto. Y me tocó vivir aquí en Cesarea. Pero aquí nacieron ustedes. Pero aquí llegaron ustedes. Pero aquí ustedes, Dios las está formando. Me imagino que más bien Felipe lo que hizo fue decirles: no tengo queja, Dios me ha bendecido. Y como no me avergüenzo del Evangelio, tampoco ustedes aprendieron a avergonzarse. De Felipe aprendamos la lección: que el último viaje misionero, si no debe ser el primero, es para tu familia. Es con tu familia que tú debes mostrar todo lo que Dios ha hecho contigo, para que ellos también terminen, no solo convirtiéndose, porque las muchachas se convirtieron, sino que dice que estas doncellas profetizaban. Y en el Nuevo Testamento la expresión profecía significa predicar la palabra profética más segura, anunciar que Cristo viene. Esa es la profecía de hoy, que Jesucristo regresa, que Jesucristo transforma el corazón, porque un día nos va a transformar el cuerpo a imagen y semejanza suya. Ese era el mensaje de estas niñas. Vale la pena que tú decidas que el último viaje, como Felipe, cuando ya parece que te terminaste toda la actividad, cuando llegas a la noche a casa, es el tiempo que entonces ahora ejerza su nuevo título: el padre evangelista, la madre evangelista. No lo hagas cuando las niñas crezcan. Tuvo que haberle dicho el Espíritu a Felipe: no dejes a que se vuelvan adultas. Hermano, hermana, no deje a que las cosas avancen, cualquiera que sea la etapa de su hijo. No deje a que se case para comenzarle a aconsejar el matrimonio. No, ahora que te digo: papá, mamá, tengo novia. Mamá, papá, tengo novio. Ahora es el tiempo en que tú les enseñes, les muestres las experiencias y hasta las cicatrices. Si acaso tú de soltero no te dejaste dirigir por Dios, muéstrale: mira, hijo, esto me pasó por no dejarme guiar por Dios, pero usted tiene un futuro diferente. A esa doncella, enséñale ahora la palabra. A ese muchacho, corrige, exhorta, redarguya a tiempo y fuera de tiempo. Todo eso que usas para el ministerio evangelista afuera, úsalo con tu casa. Muéstrales el amor de Dios, que el amor de Dios pone en alto al que lo honra, que el amor de Dios le da bendiciones que un padre no vamos a poder darles. Pero explícales: es Dios, no eres tú. Porque creo que Felipe quiso evitar que mi prole, que el fruto de mi amor con mi esposa, no llegue a creer como Simón a medias y piensen que es por dinero que se está adquiriendo el reino. Voy a intentar que ellas también conozcan la escritura completa como se la expliqué al eunuco. Porque, hermano, no puede ser casa de herrero asadón de palo. Es un refrán que tenemos acá en Colombia, ustedes lo saben. O no puede ser lumbrera en la calle y la casa a oscuras. Por favor, gane su casa, evangelice su familia. Ellos vieron su cambio, ellos han disfrutado sus bendiciones. Pídale a Dios que su primer necesidad sea: mi viaje misionero es mi familia. Te llegas a la iglesia con tu papá o tu mamá cuando hay una enfermedad o un problema, pero no les hablas más de que Cristo es más que sanador. ¿No les has hablado que Cristo es más que proveedor? Atrévete y dile: mami, papi, Cristo es el Salvador.
necesitamos bautizarnos, necesitamos entregarnos. Tú debes decirle, Dios tiene más para ti que bendiciones. Me acuerdo de una chica ganando a su papá en Converso. Y entonces el papá decía, yo creo en el Dios de mi hija, porque yo llevo el diezmo a la iglesia y Dios me bendice solo con diezmar. Y entonces la hija le decía, sí papá, pero no te conformes porque Dios tiene más que un dinero para ti, tiene una salvación del alma, papi. Y esa insistencia llevó a que finalmente su padre entendió el evangelio y no fue solamente salva su parte económica, salva su alma, que es lo que más vale. Sí, es importante que tú te atrevas. Es importante que tú te atrevas a creer en la palabra de Dios. Es importante que tú te atrevas a experimentar con Dios un nuevo comienzo. Pero comiénzalo con tu familia. Soy ahora el misionero de mi familia. Ya no de mi negocio, no de mi iglesia, porque hasta mi querido pastor, la devocional en el hogar nunca reemplazada por un culto que hagamos. Y la labor que hagamos afuera no será suficiente si perdemos nuestras casas. Ánimo, compañero, que el Señor que los ha bendecido a ellos también te va a bendecir a ti. Mi abrazo sincero y mi ruego porque el Señor a todos los evangelistas como Felipe les regale la bendición de ver su hogar también rescatado por Jesucristo el Señor. Que la fidelidad de Él nos acompañe. Quisiera usted pedirle ahora en oración que tome su hogar en sus manos, que tome su ministerio en sus manos. Quisiera usted pedirle al Señor que ahora tome su corazón en sus manos, mi querido, mi querida hermana, mi querido hermano. Vamos a decirle al Señor en oración. Termina una semana y yo quiero llevar a la iglesia a mi padre inconverso, a mi madre inconversa, a mis hijos. Decirle, sí papi, yo voy a esa celebración que me quieres hacer, voy a ese almuerzo que me invitas, pero acompáñeme usted a la iglesia. Ese es tu viaje misionero. Y sé que Dios te dejará recoger fruto si siembras con el corazón.